Buenas tardes, mi nombre es Dayeli Hernández y hoy les voy a hablar sobre el tema del condicionamiento clásico y operante desde el conductismo. Bueno, ¿qué es el condicionamiento clásico? Así de manera general, la historia sobre cómo se descubrió el condicionamiento clásico es ya de sobras conocida. Ocurrió a principios del siglo XX en la Rusia zarista. Un filósofo llamado Iván Pavlov, de la tradición objetivista reflexológica, estaba investigando sobre la salivación en animales, queriendo descubrir su función y composición hasta sus experimentos con perros, y un día notó que los canes comenzaban a salivar antes siquiera de ver la comida. ¿Cómo podían saber los perros que se acercaba a la comida sin verla? Bueno, Pavlov se dio cuenta de que los perros se comportaban así al oír sus pasos. Los canes habían asociado el ruido que hacía Pavlov al acercarse a ellos con comida. Por este motivo empezaban a salivar antes incluso de verla. Les bastaba con oír los pasos del científico ruso para saber que pronto iban a recibir su suculento manjar. Fue así como Pavlov descubrió el condicionamiento clásico, también llamado aprendizaje asociativo, y gracias a ello fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1904. Algunos conceptos principales del condicionamiento clásico son los estímulos incondicionados, la respuesta incondicionada, el estímulo neutro, el estímulo condicionado y la respuesta condicionada. Bueno, los principios del condicionamiento clásico son que el EI provoca una respuesta condicionada y el RI también. Si ese EI se le añade un estímulo neutro, tras varias presentaciones conjuntas de ambos estímulos, el EN se convertirá en un estímulo condicionado, es decir, sin necesidad de EL, hará que se emita la respuesta condicionada RC. En el caso de los perros de Pavlov, el EL sería la comida y la RI sería la salivación. El ENS sería el sonido de los pasos de Pavlov, que acompañados de la presentación de comida haría que los perros asociaran ambos estímulos y llegara el momento en que bastaría con oír tales pasos para que los perros salivaran sin necesidad de ver la comida. Y el condicionamiento clásico explica la adquisición de conductas primarias como el miedo al dolor, el hambre al ver la comida, la salivación al ver un limón. Este mecanismo explica la adquisición de comportamientos primarios como el miedo al olor, el hambre, etc. Su uso permite la inducción de reacciones de alarma, pero es inadecuado para construir comportamientos articulados como la eliminación del peligro y la prevención de riesgo. Bueno, primero que nada, sabemos que cuando se habla de conductismo son dos términos, lo que es inevitable que se nos venga a la cabeza: condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Muchos son quienes confunden estas ideas, a veces vistas como prácticamente lo mismo. Naturalmente no lo son, y por eso vamos a profundizar en las diferencias entre condicionamiento clásico y operante, sin antes ver a detalle cada uno. Bueno, vamos a hablar de cómo distinguir entre el condicionamiento clásico y el operante. Entre las corrientes de pensamiento más famosas psicológicas nos encontramos con el conductismo, la cual toma el aprendizaje como su objetivo de estudio principal y el motivo de sus teorías. Dos de las principales formas de aprendizaje asociativo son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Estas dos modalidades de aprendizaje, que a veces son confundidas al hablarse de ellas en forma de un binomio inseparable. El más básico de los dos es el clásico, que consiste en un aprendizaje implícito asociativo en el que se asocian dos estímulos, uno incondicional y otro condicionado. El operante, descrito por primera vez por el psicólogo Thorndike a comienzos del siglo XX y profundizado por el conductista radical Skinner. El individuo aprende a asociar una respuesta a un estímulo importante para él. Ahora les voy a hablar sobre la definición de cada uno. Bueno, aquí podemos darnos cuenta que el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que implica la asociación entre dos estímulos, siendo uno el que indica la aparición del otro. En cambio, el condicionamiento operante implica que los organismos vivos aprendan a comportarse de una manera particular debido a las consecuencias que ha provocado una determinada acción hechas por ellos en el pasado. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el proceso de condicionamiento.
En el clásico, el proceso de condicionamiento se produce cuando el organismo experimental asocia dos estímulos, uno que le provoca una respuesta involuntaria y el otro que originalmente no le provocaba nada. Tras ser expuesto a ambos con frecuencia, acaba emitiendo una conducta involuntaria frente a un estímulo que antes era neutro. En cambio, en el condicionamiento operante, el comportamiento del organismo se modificará en función de las consecuencias que le suponga esa misma conducta. Ahora vamos a hablar sobre los comportamientos complicados o implicados también, que es el condicionamiento clásico. Bueno, se basa en comportamiento involuntario o reflexivo como respuesta fisiológica y emocionales del organismo, también en emociones, pensamientos y sentimientos. En el caso del condicionamiento operante, bueno, se basa en la conducta voluntaria y acciones activas del organismo que lleva un comportamiento para obtener la consecuencia de después. Seguimos con el control de las respuestas condicionadas. En el condicionamiento clásico, bueno, las respuestas del organismo están bajo el control del estímulo, mientras que en el operante el control de las respuestas lo ejerce el organismo experimental. Ahora la definición de estímulo. Bueno, en el condicionamiento clásico se habla de estímulo condicionado e incondicionado, y en el operante no se define el estímulo condicionado, sino que se habla de una respuesta operante, refuerzo, castigo, extinción y adquisición de una determinada conducta. Ahora les voy a explicar sobre el rol del organismo. El organismo se desempeña en un rol pasivo en el que el condicionamiento clásico, estando la ocurrencia del estímulo incondicional bajo el control del investigador. Contrario a esto, en el operante la aparición del refuerzo está bajo el control del organismo, quien ejerce un rol activo llevando a cabo una conducta determinada que supone que le implicará algún tipo de consecuencia. Bueno, este sería todo de mi parte. Muchas gracias.